Hola, mi nombre es Ricardo Bartra, soy profesor de español aquí y en este video hablaré sobre diversos usos de la palabra cuando, con tilde y sin ella. Dividiré esta explicación en dos partes. La primera tratará de aspectos ortográficos y la segunda de un aspecto sintáctico, específicamente los tiempos verbales que podemos utilizar. Empecemos por un detalle ortográfico muy importante. Cuando se escribe con C, recuerda que los diptongos cua y cue se representan siempre con esta consonante. Cuando, cuanto, cuatro, 50, frecuencia, consecuencia, todo con C. Si cuando se emplea con intención interrogativa, como en ¿cuándo hablaste con Lucía?, debe tildarse siempre, inclusive si está en la parte interior de la pregunta. ¿Sabes cuándo llegó Alberto? Esta intención interrogativa puede suscitarse aun cuando el enunciado carezca de signos de interrogación por tratarse de una interrogación indirecta. Aquí tienes dos ejemplos. No dijeron cuándo van a viajar. Me preguntó cuándo empezarán las clases. En estas oraciones no hay signos de interrogación, pero cuando expresa duda, incertidumbre, de lo que se desprende su carácter interrogativo y la exigencia de la tilde. Puedes verificar que a partir de la palabra cuándo se establece una pregunta. ¿Cuándo van a viajar? ¿Cuándo empezarán las clases? Este cuándo interrogativo indirecto puede estar al final de la oración. Regresaremos, pero aún no sabemos cuándo. ¿Cuándo debe tildarse también si es exclamativo? Que es algo que ocurre con poca frecuencia. Podemos citar la expresión cuando no, que se dice con sentido irónico de lo que se considera un defecto persistente. De nuevo dejaron sus juguetes en la sala. Cuando no. Cuando sin tilde contextualiza una acción. Cuando ella empieza a hablar, todos se callan. En este ejemplo, la acción contextualizada es todos se callan. ¿Cuándo? Cuando ella empieza a hablar. Veamos otro ejemplo. Siempre me interrumpes cuando hablo. El inciso encabezado por cuando puede escribirse después de una coma. Venimos siempre en diciembre, cuando empieza el verano, a visitar a nuestra familia. De la misma manera que el cuando interrogativo, que se tilda, puede encontrarse en una oración sin signos de interrogación, el cuando sin tilde, que contextualiza, puede estar dentro de una pregunta directa, es decir, escrita entre signos de interrogación. ¿Hablaste con Clara cuando la viste? Debemos insistir en este punto. El uso de la tilde o su ausencia no se subordina a la presencia de los signos de interrogación o a su inexistencia. Lo que prevalece aquí es la interpretación propiciada por la palabra cuando. Pasaremos ahora a las consideraciones relacionadas con los tiempos verbales que empleamos con cuando sin tilde. Muchos de ellos son los mismos que se utilizan en portugués. Reviso mi correo cuando llego a la oficina. ¿Te entregaron la factura cuando pagaste la cuenta? Cuando ellos iban al colegio, almorzaban allá. Una fórmula muy habitual es la que combina una acción puntual de corta duración encabezada por cuando sin tilde con otra expresada con el verbo estar en pretérito imperfecto de indicativo. Estaba, estabas, estábamos, como auxiliar de un verbo en gerundio, o sea, alguna forma terminada en ando o yendo. Cuando llegué a casa, mis hijos estaban cenando.
Muchos alumnos preguntan si es posible sustituir la fórmula auxiliar estar más gerundio por un solo verbo en pretérito imperfecto de indicativo, tal como cuando llegué a casa mis hijos cenaban en vez de estaban cenando. Sí se registra esta construcción, pero estar más gerundio se emplea infinitamente más y de hecho es la recomendada por los académicos más puristas. Sin dejar de lado el aspecto ortográfico, te recuerdo que aba se escribe con B y no con V. Esta es una diferencia resaltante entre el español y el portugués. Al repasar los ejemplos dados hasta aquí sobre el uso de cuando sin tilde, verás que en ellos se han enunciado dos acciones simultáneas. Si la acción que se especifica con cuando es posterior a la otra, debemos usar en esta el auxiliar haber. Cuando llegué a casa, mi hijo ya había cenado. Habían vendido el carro cuando fui a comprarlo. Debes vencer la tentación de emplear el verbo tener. En español, el auxiliar de los tiempos compuestos es siempre el verbo haber, también con B. En este caso específico, había, habías, habíamos, habíais, habían. Otro ejemplo. Cuando entré al salón, el conferenciante ya había empezado la charla. El último caso que quiero analizar compete al uso de cuando sin tilde para referirse a acciones proyectadas en el futuro. Este es un punto crítico en las clases porque en español no se emplea el mismo tiempo que en portugués, que preservando la tradición latina recurre al futuro de subjuntivo, cuando eu chegar, cuando eu comer, cuando eu sair, mientras que en español este tiempo se utilizó hasta aproximadamente el siglo XVII y fue gradualmente sustituido por el que hoy en día es el único que se emplea, el presente de subjuntivo, cuando llegue, cuando coma, cuando salga, el mismo que utilizamos después de que en ciertas oraciones compuestas. Debe ejercitarse esta construcción con insistencia. Cuando empiece el campeonato, iremos al estadio. Cuando estés en la oficina, llámame. Cuando compren las entradas, me avisan. Ten en cuenta que en español no podemos usar un pronombre de sujeto e inmediatamente después una forma verbal terminada en ar, er, ir. Cuando yo llegar, cuando tú comer, cuando él salir, son inviables en este idioma porque esos verbos están en infinitivo, que es una forma no personal. Lo correcto es cuando llegue, cuando comas, cuando salgas. Cada uno de los casos analizados se verán por separado en videos futuros. Algunos ya han sido expuestos. La intención de esta clase especial es presentar un panorama general de las particularidades más destacables del uso de cuando, con tilde y sin tilde.